Hola Xavi. Hola a todos. Bueno, como siempre, esperamos nada, un minutito, dos, que se empiece a conectar la gente y os explico un poco de qué vamos a hablar hoy, ¿vale? Voy a ponerme los cascos. Bueno, bienvenidos a todos a un directo más desde el Instagram de Tarana Viajes. Comentaros lo de siempre. Estamos pendientes de la situación actual. Parece que poco a poco ya empezamos a desescalar, ya no solo en nuestro país, sino en parte de toda Europa. Así que parece que queda menos ya para empezar otra vez a viajar, que es lo que nos apetece a todos. Pero aún así tampoco tenemos fecha específica, o sea que... hoy os traigo a alguien muy especial. Hoy os traigo a un compañero nuestro que se llama Enric Donate. Muchos lo conoceréis porque seguramente es uno de los grandes expertos de este país en la India. Pero hoy no nos viene a hablar de la India. Hoy nos viene a hablar del corazón de Sudamérica. Hoy nos viene a hablar de Paraguay. Se trata de un país que realmente es bastante desconocido dentro del mundo viajero. No se trata de un país que se visite normalmente, por lo que lo podríamos catalogar como aquellos que están un poco apartados de las grandes rutas turísticas. Y bueno, creo que Enric nos va a explicar mucho de este país y yo estoy hablando un poco con él ya, os lo adelanto, y os va a sorprender mucho, así que me parece que lo tenemos por aquí ya, vamos a darle paso y a ver si nos cuenta. Bueno, también deciros, hola Enric, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, bien. Te veo bien, Ya he te visto veo que bien. me has presentado muy bien también. ¿Sí? ¿Te ha gustado la Sí, presentación? sí. No, bueno, les comentaba esto, que tú eres el gran experto en la India y por lo que mucha gente te conoce además, pero que hoy no nos vienes a hablar de la India, nos vienes a hablar de Paraguay. Exacto. Bueno, si algún día quieres, yo te cuento sobre la India, que en realidad es verdad que es lo mío. Y de hecho, con Tarana, pues llevo 10 años con los viajes a la India. Hemos hecho muchas propuestas diversas, pero pienso que, bueno, que estas charlas también están bien, pues un poco para inspirar y para abrir un poco horizontes, ¿no? Exacto. Y cuando me dijiste si quería participar y tal, pues enseguida pensé en Paraguay por dos motivos. Primero, porque una parte del año, en los últimos 5 años, he estado viviendo en Paraguay. Es un país que tengo fresco y que he podido explorar últimamente. Y porque, pues bueno, estamos en esta situación así de pandemia que no sabemos muy bien cómo va a terminar. Y todo el mundo pues está hablando de que el turismo tiene que ir pues hacia lugares menos masificados, más contacto con la naturaleza, pues lugares menos comerciales a lo mejor. Y pienso que bueno, pues Paraguay puede ser un gran destino de futuro en ese aspecto, porque es un país muy poco visitado. Piensa que hay unos 200.000 viajeros internacionales visitando Paraguay al año. Que En eso parece Barcelona, mucho, pero es muy poco. poquísimo. En Barcelona solo hay 8 millones, había 8 millones, ¿vale? O sea, es nada. En la mayoría de lugares en Paraguay, sobre todo si vas entre semana, que ni siquiera hay turismo local, puedes llegar a estar solo en lugares alucinantes. Y excepto la capital, Asunción y los alrededores, la mayoría de pueblos son de tamaños bastante pequeños y están muy separados los unos de los otros, lo cual te da esa tranquilidad de cuando te alojas en un lugar, tener mucho espacio y tal. Entonces, estos años que vamos a tener que tener cuidado con las distancias sociales y tal, pues es que es perfecto. Vamos a Paraguay. Qué bien. Oye, te iba a decir, me debes también una charla de estas de la India, ¿eh? Ah, sí, sí, yo cuando quieras. Bueno, la India es mi pasión, ahora a lo mejor me voy a reconvertir un poco, porque ya te digo, llevo un tiempo viviendo allá y cada vez... Es verdad, si alguien me está escuchando que ha viajado conmigo anteriormente, yo siempre dije que me estaba costando mucho vivir en Paraguay, pero una vez le coges el gustillo al ritmo, a la tranquilidad y a disfrutar de otras cosas, imagínate, yo venía de India, ¿no? El barullo, el gentío y mogollón de aglomeraciones en todos sitios, apretarte y tal, pues claro, de golpe te vas a vivir a un país totalmente distinto y bueno, pues a veces, no sé, me faltaba un poco como esa vibración que tenía en India y ahora he encontrado este equilibrio
que es el mío, a mí me funciona bien, casi la mitad del año lo paso en India, en el barullo, el ruido, el caos, y la otra mitad lo paso en Paraguay con mi tereré, con mi vida Más tranquila, así que tranquilo. Mira, fantástico, lo primero sí. que nos preguntan ya directamente si es un país seguro. A ver, dentro de América Latina, de América del Sur, ¿vale? Sería el país más seguro, ¿vale? En Asunción es una ciudad que, siendo la capital del país, pues obviamente si uno ve las noticias, pues sí que es verdad que hay un poquito de inseguridad comparado con lo que sería pues Asia, que es donde yo estoy más acostumbrado, o Europa, pero para nada tenemos que pensar en países donde las grandes ciudades tipo Río, Sao Paulo, pues pueden tener unos niveles de inseguridad grande. Entonces, en ese aspecto yo creo que Paraguay es un destino ideal incluso para viajar solo, aunque no conozcas el país en ese aspecto. Sí, muchas veces sí que pasa que, sobre todo Latinoamérica, tiene un poco la fama esta de inseguridad, pero que normalmente esta inseguridad, dependiendo del país, por supuesto, se puede dar un poco en las diferentes ciudades, pero que no deja de pasar. Yo siempre lo digo, igual que tienes cuidado aquí en Barcelona de no ir a depende de qué sitios, de noche solo, pues tienes que tener Exacto. la misma cabeza en cualquier otra parte del mundo. Pero que por lo demás la Exacto, gente exacto. vive normal, no está pasando nada. Sí, yo siempre cuando a veces me dicen, no, porque sí, yo qué sé, pues aparte de desde Paraguay, pues he viajado a otros países de la zona, ¿no? Y alguna vez pues te vas a algún sitio y te dicen, no, pero ¿cómo te vas a ir pues a Bogotá o no sé qué? Bueno, no sé, ahí hay millones de personas que viven y viven cada día, ¿vale? Exacto. Incluso cuando fuimos a El Salvador, que estuvimos ahí una semana, ¿no? Y la gente dice, pero ¿para qué alguien se va a ir a El Salvador? Salvador es un país precioso, donde obviamente hay que tomar algunas medidas de precaución, bastantes más que en otros países de la zona, pero para nada es un país donde no se pueda viajar, simplemente pues con cabeza, ¿no? En el caso de Paraguay, la verdad es que hay que tomar muy poquitas precauciones, hay algunas zonas y además los paraguayos son gente que está súper preocupada porque los extranjeros se sientan bien y siempre te informan, ¿no? Oye, mira, esta zona de Asunción mejor que vayas con cuidado. La verdad es que fuera de Asunción es un poco todavía la cultura esta de vivir con la puerta abierta, ¿sabes? Que se vive una vida súper tranquila y la gente confía mucho en las comunidades. Y que es verdad pues, que las ciudades pues, siempre tienen esta parte, pero bueno, Barcelona también. Exactamente. Entonces, sí, exactamente eso. Y con un poco cuidado, pero bueno, como tenemos que hacer en todo el mundo. Bueno, va, pues Exacto. explícanos un poco qué tiene Paraguay, por qué tenemos que viajar a Paraguay. Bueno, primero de todo, antes de ir a Paraguay, tenéis que ver la película La Misión, si no la habéis visto. Todos seguro que sabéis la banda sonora de Ennio Morricone, esta del oboe, no sé si os suena, el tiruriruri este, no lo voy No a me cantar suena. porque yo canto muy mal, pero si ves la película La Misión, enseguida te entran ganas de viajar a Paraguay. La película La Misión cuenta el experimento de los jesuitas que intentaron crear unas comunidades utópicas donde los pueblos guaraníes se concentraban en unas reducciones, en lo que hoy es el sur de Paraguay, y se les cristianizaba, pero respetando su estructura social, ¿no? Y de una manera se creó como una especie de mezcla del conocimiento técnico que traían los jesuitas de Europa con las prácticas tradicionales del pueblo guaraní. Bueno, esto acabó como el Rosario de la Aurora, que es lo que explica básicamente la película, como las potencias del momento, el Imperio Español y los portugueses y bueno, u otros actores, pues intervienen para que se expulse a los jesuitas. Y de ahí han quedado las misiones que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Es muy curioso porque hay dos patrimonios de la humanidad de la UNESCO que son las misiones jesuitas, porque Argentina y Brasil lo pidieron por su lado, ¿vale? Las de Argentina y Brasil son básicamente misiones que ya, en las que ya no se vive, son solo ruinas y hay algunas, pues en Argentina está por ejemplo San Ignacio Mini, que están muy bien conservadas, se recuperaron, se restauró una parte importante de las ruinas, ¿vale? Pero que ya no tienen vida. Mientras que en Paraguay, que se pidió el tema del patrimonio de la humanidad después, hay dos partes, las de Itapúa, que serían las del sureste de Paraguay, son ruinas, son unos descampados enormes donde se distribuían estos pueblos jesuíticos que tenían una plaza central, luego la iglesia en un lado de la plaza y alrededor un sistema de casas de indios, ¿vale? Que han quedado pues, como en ruinas. Y en otra zona de Paraguay, que sería el departamento de Misiones, en el suroeste, esos pueblos continuaron después de que los jesuitas se fueran. Entonces son pueblos vivos como San Ignacio Guazú o Santa María de Fe o Santa Rosa. A mí particularmente me encanta Santa María de Fe, que es un lugar donde te puedes alojar en una de esas casas de indios que queda, están alrededor de la Ostras. plaza del pueblo.
y bueno, es un hotelito encantador en medio de la nada, en un lugar súper tranquilo, donde uno puede realmente pues, mezclarse con la gente del pueblo, ir a la misa de la iglesia, que ya no es la iglesia antigua, ¿vale? Porque se destruyó, pero todavía hacen la misa con música con arpa, que es una cosa fantástica. En Paraguay se toca mucho, bueno, de hecho el instrumento nacional es el arpa paraguaya, y es una cosa un poco curiosa, ¿no? Ir a una misa y yo no soy mucho de misa, pero ahí voy, ¿no? Y ver que el instrumento dentro de la iglesia es un arpa. O sea, muy especial. Mira, me preguntan por aquí qué Sí. se puede ver en estas misiones. A ver, en las misiones tenéis primero la parte patrimonial, ¿no? De las ruinas, que en la parte esta sureste, sobre todo ves eso, pues las ruinas de la iglesia y lo que quedan de las estructuras de las casas de indios y las otras infraestructuras que había dentro de estas comunidades. A ver, las ruinas están muy bien, las de Jesús de Tabarangüe y Trinidad, para comprender toda la estructura. Porque ahí, pues, tienes un guía que te enseña, muchas veces estás solo, o sea, es el guía y tú recorriendo todas estas ruinas y puedes comprender, pues, cómo funcionaba en las comunidades. Luego, si vas a las otras zonas, estas que digo, de Santa María de Feo, San Ignacio de Guazú, ahí puedes ver, pues, el museo, lo que se ha conservado de todo, de lo que había en la iglesia, y puedes un poco pues vivir cómo es la vida del departamento de misiones. Luego hay una que es San Cosme y San Damián, donde hubo el primer observatorio astronómico de América del Sur. Y entonces ahí, además de ver toda la parte patrimonial, que además la iglesia se ha conservado muy bien allí y ahí el pueblo está adyacente, también hay unas actividades sobre la observación de las estrellas del cielo austral. Es muy curioso, si no has estado nunca, tú vas, lo típico, ¿no? Que vas durante el día y te dicen, bueno, y si vuelve por la noche, tienen visitas todas las noches para la gente que ha ido durante el día, que pueda observar el cielo y el primer mapa del cielo del sur que hizo uno de los jesuitas que vivían en estas misiones. O sea, en esta Supongo que, parte, dime. no, digo que supongo que al ser un país que tiene tan poca densidad de población, realmente tampoco debe haber mucha contaminación lumínica y para ver las estrellas debe ser espectacular. Exacto, exacto. Por ejemplo, San Cosme y San Damián, que es un pueblo que está a orillas del río Paraná, un lugar con solo casitas bajas y tal, por la noche tienes un cielo espectacular. Qué chulo. No, yo soy muy fan sobre todo de la observación del cielo y cuando tienes la posibilidad de estar en algún lugar que encima del cielo acompañe un montón, es la guinda. Bueno, Mira, entonces, no sé si te puedo... Mira, me preguntan si es fácil sí, moverse por el país. Bueno, para llegar hay que llegar a Asunción, que es la capital, que un poco pues sería la puerta de entrada. Puedes llegar de otras maneras, por ejemplo, por Foz de Iguazú, así, pero la verdad es que ahora hay un vuelo directo, había un vuelo directo Madrid-Asunción, y es la manera más fácil para una persona que está en España. Y luego hay muchas conexiones con Sudamérica, con diferentes ciudades, y los vuelos últimamente habían bajado de precio. Para moverte por ahí, o bien, si solo vas a hacer los lugares que están más urbanizados, puedes utilizar el autobús, ¿vale? Hay muchas líneas con bastante confort, ¿vale? Hay una calidad que es el removido, que es el que se para en todos sitios y normalmente son más baratos y no es muy cómodo, pero luego hay unos Intercity, unos autobuses súper cómodos para moverte por el país. Pero luego también se puede alquilar un coche, que si lo haces con coche alquilado tiene que ser todoterreno, ¿vale? Porque no siempre las carreteras están en buenas condiciones, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Que alquilar un todoterreno desde Asunción, que te permite viajar por todo el país, y normalmente los alquileres también permiten cruzar la frontera para ir a las cataratas de Iguazú. No para ir a otros países, pero sí a Iguazú. mira, Maika también pregunta de cuántos días de viaje. A ver, recomiendas? ostras, ya estamos por aquí. Sí, A ver, es que estamos adelantando. si quieres conocer Paraguay en profundidad, al menos necesitas 2 semanas, porque las distancias son grandes y, bueno, no sé si llegaremos porque yo me enrollo mucho, pero hay algunos parques naturales que están un poco alejados de las rutas principales. Lo que si dices, bueno, pues es que yo a lo mejor no quiero tanta naturaleza y tal, y me gustaría un poco más de diversidad, pues mira, un viaje que yo recomiendo absolutamente es como mínimo una semana en Paraguay y luego una semana en el norte de Argentina, en Salta y Jujuy. Son paisajes absolutamente diferentes, actividades cada día nuevas, y creo que esta vertiente que tiene pues muy mestiza Paraguay se compagina muy bien con este norte de Argentina, que también tiene un elemento étnico muy fuerte,
y que, bueno, pues tiene pues toda la parte de los Andes que contrarresta. Porque, por ejemplo, si lo combinas con Uruguay, que están bastante lejos de Paraguay, aunque los nombres puedan llevar a esto, pero hay unas 17 horas en coche desde Asunción hasta Colonia del Sacramento, Montevideo. Son paisajes como todos más llanos, ¿no? Como de pampa y a lo mejor pues acaba haciéndose un poco aburrido. Entonces ahí yo aconsejaría esto. Si has de combinarlo con norte de Argentina, está muy chulo. Y si lo vas a hacer solo, 12, 15 días. Tranquilamente. Espera, que es que hay mucho que ver. Espera, que es que solo he dicho las misiones. Exacto, o sea, la gente ya está pidiendo cuántos días, ya no hemos dicho nada. Sí. Bueno, a ver, Vale. misiones, ¿qué más? Ahora hablo de parques Misiones, naturales espera. también. Las misiones, cuando se fueron los jesuitas, se quedaron los franciscanos. Y hay un pueblo imprescindible que es Yaguarón. ¿Vale? En Yaguarón hay una iglesia de la misión franciscana espectacular, gigante, ¿vale? Muy bien conservada. Ahora han tenido que hacer una recuperación porque había QPI, que es ahora no sé decirlo en castellano, el QPI es Que se mueran ahí la madera. termitas que se comían la Vale. madera porque toda la iglesia es de madera. ¿Vale? Pero ahora que está recuperada, la verdad es que está muy bien. Y además tiene un cerro, una montaña que puedes subir, se hace bueno, es bastante fácil subir y tiene unas vistas impresionantes. En Paraguay, que es un país muy plano, todos los departamentos que tienen alguna montaña, como una cosa que se valora muchísimo. Y ahí, particularmente desde Yaguarón, tienes unas vistas de los cerros de Paraguarí espectaculares. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues entramos Asunción. en materia, sí, exacto. Venga, va. La ciudad. Bueno, hay que llegar a La Asunción, ¿no? capital. Bueno, Asunción bueno, la capital de Paraguay. La verdad es que es una ciudad que al principio te deja un poco así, porque toda la parte del centro histórico no está súper bien conservada, ¿vale? Nadie ha hecho un trabajo de chapa y pintura. Últimamente sí que están mejorando, pero a nivel de edificios, edificio por edificio. ¿Qué pasa? Que a lo mejor pues vas por algunas calles que están un poco mejor y otras en que ves pues que los edificios, sobre todo del siglo XIX, están un poco en mal estado, requieren un poco de restauración. Pero bueno, todo el entramado está constituido es así como si fuera la Eixample de Barcelona, Sí. pero construido a principios del siglo XIX, ¿vale? Y se hizo el entramado actual después de la independencia de Paraguay. No sé si sabéis que Paraguay es el primer país de América del Sur que se independizó del Imperio Español. 1811, pasado mañana, es el Día Nacional de Paraguay. Y la casa donde se firmó la independencia está todavía intacta, es la casa más antigua que queda en el centro histórico. Está muy bien, esta se puede visitar. Y se pueden visitar algunas casas del siglo XIX que son públicas y en el bicentenario del país se recuperaron para dedicarlas a diferentes artes. Entonces, está la casa del teatro, de la música, de la literatura, esas están bien. Y luego, pues ahí tienes el Cabildo, que era la institución de gobierno en la época de la colonia, que ahora mismo sobre todo pasan exposiciones. Y luego tienes el Palacio de Lope, que es un poco como el edificio así mítico de la parte histórica, que de hecho estaba en el anuncio que pusiste, que se veía Asunción, que ponía Asunción. Exacto. Ese edificio es el Palacio de López, es el lugar donde, como el palacio oficial del presidente, no la residencia, sino donde recibe a la gente y trabaja, Vale, sí. ¿no? Y es muy curioso porque en la mayoría de países uno pensaría, bueno, aquí vive el presidente y habrá una valla, ¿no? Y será como una cosa súper protegida, pero en Paraguay tú pasas por enfrente de la puerta. Entonces está el jardín, pero no hay valla. Enfrente del Palacio de López hay la manzana de la Ribera, que es una manzana donde se han mantenido muchas casas históricas. Y bueno, muy curioso también, para los que seáis catalanes, en la manzana de la Ribera se instituyó el Centro Catalán de Asunción hace 105 años. Luego, después de unos años, compraron un edificio y ahora están en el centro en otra parte, ¿vale? Pero eso sería como una manzana de casas antiguas. Y ahí hay un bar, que es el Casa Clari, donde tú te puedes tomar una cerveza viendo, pero es que enfrente del Palacio Presidencial. O sea, si el presidente tuviera que salir por la puerta, pasaría por delante. Cuando fui en 2010, podías incluso pasar por la parte de los lados y bajar al jardín, que era una explanada de césped, y pasear por ahí. Y yo qué sé, que si salía el presidente a la ventana le dirías, hola, ¿qué tal? Es como, ¿en qué país del mundo uno puede pasar por la casa del presidente y estar a nada? Es que ya te digo, a 5 metros de la puerta. Me parece Increíble. que igual solo en Uruguay cuando estaba Mujica, que sí que Igual. se caracterizó mucho Sí. cuando Exacto. sigue viviendo en su chacra, pero me parece que lo demás está bastante acostumbrado Sí, a estar es que, bastante alejado del pueblo, las exacto. instituciones de gobierno.
en todos los niveles. Bueno, aparte de eso, te diré que, bueno, el microcentro, luego hay una parte de museos que a lo mejor están más en la parte más moderna de la ciudad, en los barrios que están un poco más de clase media alta, tipo, pues, yo qué sé, Carmelitas o Sí, Villamorra o Las Teresas. Hay uno que es imprescindible del museo, que es el Museo del Barro, que hace como un recorrido sobre toda la artesanía del barro y también artesanía de las etnias de Paraguay, que es imprescindible. Después, una parte nueva que se ha recuperado ahora y que continúa es la costanera, que sería todo el frente de la ciudad de Asunción. Los españoles fundaron Asunción, pues la primera fundación en América del Sur, española, porque hay una bahía del río Paraguay que les permitía tener un puerto seguro, ¿no? Entonces, desde Asunción se fundaron después todas las otras ciudades de América del Sur, entre las cuales Santa María del Buen Aire o hoy Buenos Aires. Entonces ahí pues estaba como un poco, era una ciudad que vivía un poco de espaldas al río. Y en los últimos años se ha recuperado todo este frente, hay una playa en la que no te puedes bañar, ¿vale? Pero es un poco es una playa de ocio, ¿no? Mucha gente va a hacer deporte y todo este frente del río. Y ahora quieren recuperar el puerto, ¿vale? Paraguay es el país con la flota fluvial. de barcos más grande del mundo sin tener Vale, por mar. eso te iba a decir. Sí, sí, es una... Bueno, el puerto había sido un espacio muy activo, ahora se ha trasladado y las instalaciones viejas las quieren recuperar y ahora se está haciendo todo el trabajo y también será una zona de ocio y así. Porque lo que sí que estábamos viendo en estos últimos años es que en Paraguay hay mucha gente joven con ganas de hacer cosas. Entonces, a nivel, por ejemplo, pues gastronomía o salir de noche, tal, que a lo mejor pues estaban hace 10 años muy a la cola de América del Sur y en los últimos años estamos viendo cosas súper interesantes de fusión de la cocina tradicional guaraní, que es una comida absolutamente diferente de nada que puedas comer en América del Sur, no es ni andina ni del altiplano, ni es como en las nuevas Europas, ni Argentina, ni Chile, ni Uruguay. Mira, Entonces, preguntaban por la gastronomía, justamente. entonces tiene este elemento que es muy interesante, ¿no? Hay una cocina muy propia, sobre todo a base de maíz y mandioca y carne, pero con unas elaboraciones que no tienen nada que ver con los demás países de alrededor. Y además con unas tradiciones muy particulares respecto a la comida. Hay algunos días que se come una cosa especial pues para que te traiga buena suerte o para defenderte no me acuerdo si era el señor, no sé cómo se llama, pero hay uno que tienes que tomar un lingotazo de caña, que es como una especie de ron paraguayo que está buenísima, que también lo recomiendo, y hay que tomar candulim o algo así. Este me he olvidado. Lo siento si alguien paraguayo está escuchando esto. Bueno, Si alguien tiene entonces dudas, que eso. le escriba por privado a Enrique, que después seguro que se acuerda. Sí, entonces, bueno, básicamente esto que está, Asunción pues tiene un poquito de historia, ya te digo, y es verdad que no es la ciudad que tenga el centro histórico mejor preservado, pero también muy interesante en este aspecto de gastronomía, de vida cultural y nocturna, muchísima música en directo. En Paraguay, digamos, es un país que tiene la música arriba de todo. O sea, música y baile serían como las expresiones artísticas número uno y uno se las encuentra muy a menudo. Mira, alguien ha dicho Carulim. Mira, Este es. Carulim. Gracias. Pues mira, ya lo sabemos. Y luego desde Asunción está muy bien porque uno puede conocer todo lo que sería el departamento central, o sea, el área metropolitana, donde tienes pues desde ciudades medias hasta luego lugares así muy bonitos como el lago Ipacaraí, que no sé si sabes también que Julio Iglesias le cantó una canción que en realidad es una versión muy famosa de una canción paraguaya, ¿vale? Que se llama, bueno, no la voy a cantar tampoco, pero buscadla, Julio Iglesias, lago Ipacaraí. Es algo así como una noche tibia, nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí, ¿vale? Y entonces en el lago de Ipacaraí tienes es como un poco el sitio de veraneo, ¿no? Cuando viene el verano austral, pues la gente se va o a Areguá, que sería la orilla occidental, o a San Bernardino, que es la orilla oriental. A mí personalmente me gusta más Areguá, porque tiene como vida más cultureta, ¿sabes? Así hay un centro, el Centro Cultural del Lago, que lo lleva una mujer fantástica que es medio tailandesa, medio francesa, ¿vale? Tailandesa, de Sri Lanka. Sí, de Sri Lanka, ¿vale? Y que está allí recuperando todas las prácticas tradicionales con la cerámica, es un pueblo muy dedicado al arte. Entonces es un sitio que realmente merece la pena, no solo para pasearse por el lago y la parte de la playa, sino que también pues tiene una vidilla cultural. Mientras que en San Bernardino pues es más para salir, para comer, en verano hay mogollón de ambientazo, ¿vale?
San Bernardino es fundación alemana, ¿vale? Que esto, si quieres, hablamos, si me da tiempo, os explico luego que en Paraguay hay gente de todo el mundo que se ha ido a vivir a Paraguay. Y ahí está enterrado el marido de la mujer, perdona, el marido de la hermana de Nietzsche. Porque la hermana de Nietzsche y su marido se fueron a Paraguay a crear una comunidad aria, germánica, pura, en medio de la nada. Es un pueblo que todavía existe que se llama Nueva Germania. Y el hombre murió y lo acabaron enterrando ahí. Es un pueblo que tiene bastante carácter. El pueblo ya no está con esa idea, ¿no? O sea, No, existe para el nada, pueblo. vale. Vale. No, para nada. No, y de hecho, San Bernardino no es ya muy alemán, así como hay otros pueblos en el sur de Paraguay, como Hohenau, así que tienen un carácter, todavía unas construcciones muy alemanas. En San Bernardino ya no se nota tanto esta parte. Y luego tienes Cacupé, muy cerca también del lago, que es donde está la Virgen del Paraguay, que es la Virgen de Cacupé, que si puedes ir a las peregrinaciones que se hacen en principios de diciembre, pues ahí se hacen unas misas muy chulas. Y hay todo un movimiento de gente que camina en peregrinación, sobre todo el día 8 de diciembre, que es la Virgen de Cacupé. Vale, bueno, o sea, yo lo he hecho una vez, la peregrinación, y tengo que decir que también no soy muy de misa, para nada, pero cuando llegué a Cacupé, la manera en que se cantan los himnos a la Virgen y tal, en guaraní, obviamente, me emocionó bastante, porque son un estilo muy distinto de cómo lo hacemos aquí. Mira, ahora que O sea dices que no lo el tema del guaraní, o sea, yo entiendo que en el país se habla castellano, pero el guaraní es la lengua oficial, ¿verdad? Las dos Las dos son lenguas, oficiales. ¿vale? El castellano y el guaraní son lenguas oficiales en el país. La verdad es que en Asunción, pues uno ve que la mayoría de la gente con la que uno se relaciona habla mucho en castellano entre ellos y utilizan el guaraní a lo mejor para gente más cercana. Es una lengua que tiene un elemento emocional y de vínculo muy grande. Entonces, la ciudad a lo mejor pues que no lo notas tanto. A la que sales de Asunción y vas a lo que ellos llaman el interior, ¿vale? Es la lengua vehicular, incluso para los paraguayos, para hablar con las otras etnias que viven en Paraguay, que no son la población paraguaya, Sí. digamos, mestiza. ¿Vale? El guaraní es la lengua franca, no es el castellano. Y eso, pues, un poco explica la historia de Paraguay, que fue una colonia española con muy poco poblamiento colonial. ¿Vale? No hubo un gran interés. En principio se pasaba por el Paraguay buscando las minas de plata de Potosí. Sí. ¿No? Y cuando, pues como en Paraguay solo había tierra, se quedó gente que quería realmente pues, dedicarse a la ganadería y fue una colonia que enseguida, por lo que sabemos por los documentos históricos, en el siglo XVI ya utilizaba el guaraní como lengua vehicular dentro de la colonia. No se utilizaba el castellano. Es curioso porque se trata de un país que, o sea, por lo que me dices, que la colonización no hizo demasiado inciso. Perdón, ¿eh? No, hombre, no, faltaría más. La colonización no hizo demasiado inciso en cuanto a, bueno, pues como en otros países de la zona, como Argentina, Chile, Perú, pero en cambio sí que es un país muy diverso culturalmente porque sí que han ido gente de muchas partes del mundo también allí, ¿no? Exacto, exacto. Es un poco lo que decíamos sobre los alemanes. Después de la independencia, bueno, unos años después, en los años 70 del siglo XIX, hay una gran guerra, la Triple Alianza, en que Argentina, Uruguay y Brasil luchan contra Paraguay. ¿Vale? Y en esta guerra, ¿vale? El Paraguay estaba gobernada por el mariscal López, que había intentado hacer un gran esfuerzo de modernización del país. Y estos tres países luchan contra el mariscal y al final Uruguay se retiró de la guerra, pero Brasil y Argentina, y sobre todo Brasil, entraron a fuego y mataron al 90% de la población. ¿Vale? Eso hace que después de la guerra sea un país en el que queda poquísima gente y el gobierno paraguayo, una vez ya se termina la ocupación, pone anuncios en el mundo invitando a gente a venir, ¿vale? Que a cambio de venir les van a dar tierras. Entonces eso hace que en Paraguay pues haya una nueva Londres, una nueva Australia, en su momento hubo una nueva Burdeos, que ahora se llama Villa Ayes, hay comunidades pues, alemanas, hay comunidades ucranianas, más tarde hubo japonesas, coreanas. Entonces, cualquier persona del mundo podría ser paraguaya. Menos, en principio dirías, bueno, pero no hubo esclavitud, así que no hay comunidades negras, pero el dictador de Uruguay se trajo a sus esclavos a Paraguay y cuando llegó a Paraguay los dejaron, le dijeron, bueno, aquí hay que liberarlos y los liberaron en emboscada. Entonces hay un pueblo en Paraguay donde hay afro-paraguayos. Así que cualquiera podría ser paraguayo. Claro, Hasta que hablas, entonces ya ven que no. Sí, claro, exacto. Podrías estar paseando por allí. Es que es casi imposible reconocer si eres de fuera o de dentro porque todo el mundo debe tener rasgos de cualquier parte del mundo. Exactamente, pero todo el mundo, o casi todo el mundo en el campo habla guaraní,
¿vale? O sea, puedes estar en un pueblo alemán donde la gente sigue hablando alemán y guaraní, ¿vale? Y castellano también, probablemente, pero el guaraní es como la lengua que vincula a todo Los el mundo. Y conexiones. todo el mundo toma tereré. O Qué sea, pasado. lo que unifica a los paraguayos es el tereré. El tereré es el mate, que se toma en toda Sudamérica. El mate, por favor, que no se enfade nadie si es argentino, pero el mate es una hierba paraguaya, ¿vale? Se Uy. llama, de hecho, nombre científico, Ilex paraguayensis. Y la particularidad en Paraguay es que una gran parte del año se toma frío. Entonces va la gente con un termo grande de 2 litros y va sirviéndose en la guampa, ahí echan el agua y ahí está la hierba mate. En Paraguay se toma un poco diferente por la manera en que se hace el asentado de la hierba con el tiempo que está. Y, por ejemplo, en Paraguay se utiliza más hierba con palitos, ¿vale? Que no, tiene un gusto no tan amargo como, por ejemplo, puede tener en otras zonas, en los países que toman la hierba más verde, como Uruguay o Brasil. Sí. Y además, en Paraguay, en el agua le echas los remedios yuyo, que son los remedios que te da la yuyera, que es una señora, hay muchas, normalmente son mujeres, puede haber hombres también, que por las mañanas tú sales de casa con tu termo de agua fría, con hielo dentro, y entonces la señora te dice, oye, doña, que es que hoy, pues no sé, me duele el estómago. Y entonces ella te da los remedios tradicionales de hierbas, normalmente son 2 hierbas y una raíz, los machaca, te los mete en el termo y entonces tú vas tomando esas hierbas durante todo el día. Y es como una especie de farmacéutica tradicional que las encuentras por las calles. Sí, están en todas las calles del centro, donde yo vivo cuando estoy allá. Tú vas por la calle Palma, por la calle 25 de Mayo y están por ahí. Y luego cada pueblo pues tiene las suyas. Hay el Mercado 4 de Asunción, que es un lugar también bastante interesante, un poco dodgy. No sé si habéis visto una película paraguaya muy buena, Siete Cajas. Bueno, pues es una película, es un thriller bastante interesante, de lo mejor del cine paraguayo, que pasa en el Mercado 4, que es un lugar, ya te digo, es un poco dodgy. Y ahí hay un paseo que es el Paseo de los Yuyos, donde están las yuyeras top que tienen los ingredientes más raros que te puedas imaginar. Desde cáscaras de animales, cálculos renales de un toro, bueno, cosas rarísimas y que te hacen las mezclas para tus remedios de medicina tradicional. Luego también hay hospitales alopáticos, ¿eh? No os penséis que no hay, pero también hay. Bueno, pues eso sería un poco pues Asunción y alrededores. Va. Yo te quería hacer una pregunta porque has salido por aquí hace un rato. Naturaleza en Paraguay. A ver, naturaleza. Para todos, bueno, yo como vengo de India y he hecho algunos safaris, tengo que decirte, naturaleza, en lugares donde hay una naturaleza muy frondosa, siempre hay que tener en cuenta que los avistamientos de animales pues no van a ser nunca como en la sabana africana, ¿vale? Esto, empezando por ahí, ¿vale? Pero tenemos un parque que es, bueno, es mi sueño ir, pero va a ser difícil por el momento, porque necesitas 3 días en barco para llegar a Tres Gigantes. Eso es el Pantanal, frontera con Bolivia y Brasil, y ahí se llama Tres Gigantes porque hay 3 variedades de unas de especies que son comunes en Paraguay, el tatú carreta, el emboreví y otro más, que son mamíferos, pero de tamaño muchísimo más grande del que se puede encontrar en otras zonas de Paraguay, ¿vale? Es un parque natural realmente difícil para acceder por el problema de que la carretera no es practicable todo el año. Tampoco se puede llegar en vuelo todo el año porque la pista de aterrizaje es de tierra. Entonces, la manera segura de llegar es con un barco que, ya te digo, dura 3 días y que es una experiencia en sí misma. Y claro, es que... Es verdad que no he conseguido el momento de tener 2 semanas para poder ir. Así que ese lo dejo, no os puedo explicar mucho más, pero lo lleva la Fundación Guderá Paraguay, son los que lo están gestionando, y contactando con ellos te explican cómo llegar y tienen un alojamiento preparado. Después tienes... Un sitio así al final, o sea, solo llegar, tienes una experiencia que tienes una pasión. Claro, el viaje es llegar. Claro, es que... Sí. Y después tienes, por ejemplo, lo he visitado este año, a principios de año, que es el Embaracayú. El bosque del Embaracayú, que es un bosque atlántico tropical, y lo lleva la Fundación Moisés Bertoni y es una reserva natural muy especial porque todo lo gestionan mujeres, ¿vale? La recepción, los alojamientos, los viajes, todo lo llevan mujeres porque tiene, junto a la reserva, hay una escuela de hostelería para chicas. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Más que nada, éramos las 2 únicas personas que estábamos allí, ¿vale? Entonces, por las noches, pues lo mismo, ¿no? Unos cielos espectaculares y las salidas de naturaleza, pues bueno, ahí lo que te digo, esos son bosques muy frondosos
Tengo que decir que desgraciadamente vi como una serpiente se comía un sapo y fue un impacto porque yo quería salvar al sapo, pero claro, tampoco no me iba a meter ahí con la serpiente. ¿No te gustan Entonces, mucho, no, las serpientes? no me gusta mucho y siempre que voy a la naturaleza en Paraguay me encuentro alguna. Entonces, me preocupa. Y aparte de eso, pues eso, se ve mucha flora, mucha fauna y muchas aves. Si a alguien le gusta la ornitología, Paraguay es el paraíso, porque las aves se acercan muchísimo a lugares, como no hay mucha población, están en lugares muy visibles, no huyen tanto. Incluso yo el otro día te explicaba, ¿no? Que Sí. en la costanera de Asunción hay una pareja de lechuzas que viven ahí, que son las lechuzas republicanas, porque hay una parte del tiempo cuando sube el río que se van a vivir al jardín del palacio. Entonces yo las tengo ya controladas cuando paso y las veo y las saludo. Lechuzas republicanas, Bueno, total. Y luego tienes mucha naturaleza. Obviamente he visto que alguien comentaba Iguazú. Sí. ¿Vale? Las cataratas de Iguazú eran paraguayas. Después de la guerra de la Triple Alianza se dividieron entre Argentina y Brasil. Pero en Paraguay hay muchísimas más cascadas. De hecho, al lado de Ciudad del Este, que sería la frontera con Brasil y Argentina, parte paraguaya, digamos, hay los saltos del Mondaú, que están nada a 10 kilómetros de la frontera y son unas cataratas espectaculares, obviamente no de las dimensiones de Iguazú, ¿vale? Donde estás solo, sin nadie. Y se puede llegar en coche y con una caminata de 500 metros, es espectacular. Que no sea un sitio que esté llenísimo de gente. Y bueno, mucha gente que va a Paraguay pues luego aprovecha y visita Iguazú, obviamente. O sea, para mí un lugar imprescindible. También que no se enfade nadie si es de Brasil, me gusta más el lado de Argentina. ¿Vale? No sé, mi opinión personal, A mí también. creo que la experiencia es más variada desde el lado argentino. Sí. Y luego, bueno, en Paraguay hay muchísima agua, porque básicamente, o sea, de hecho es un país que está lleno de ríos, de arroyos, de saltos. Entonces, si te gusta la naturaleza, obviamente es cero comercialización, entonces la mayoría de veces pues uno tiene que hacer un poco de esfuerzo para llegar a esos lugares, pero merecen la pena. Y después, una zona que puedes hacer así con naturaleza, pero que tiene un poquito de algo más, es el Chaco, ¿vale? El Chaco es una ida de olla absoluta, ¿vale? Es la mitad oeste de Paraguay, al otro lado del río Paraguay, que cruza casi todo el país, de norte a sur. Toda la parte oeste es un desierto, pero verde. Está lleno de palmeras, ¿vale? O sea, no es que te falte el verde, pero luego los ecosistemas son muy áridos, ¿vale? Y entonces eso hace que tenga como una fauna muy particular y haya muy poca gente que vive, ¿vale? Es una zona muy poco densamente poblada y hay unas comunidades que viven bastante dentro del Chaco que son menonitas, ¿vale? Los menonitas también, ellos hicieron un viaje surrealista desde Ucrania, pasaron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La Alemania de Hitler los echó, ¿vale? Son un tipo de protestantes que se parecen a los Amish porque algunos menonitas siguen el modo tradicional de vida de siglos anteriores, pero no todos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues Hitler los echa, se montan en unos barcos que tienen que ir a Canadá, Canadá no los aceptó y por cosas de la vida terminaron en Paraguay. Y en Paraguay el gobierno del momento le dijo, miren, crucen el río Paraguay, sigan para allá y ya cuando encuentren un sitio que les guste, aquí se establecen, ¿vale? Y esas son la zona de las colonias menonitas, que son 3, Neuland, Filadelfia y la tercera no me acuerdo, Loma Plata, ¿vale? Que, bueno, pues vive gente de origen alemán-ucraniano, digamos, que todavía hablan una lengua alemana entre ellos y que, bueno, hoy en día pues ya han desarrollado unas cooperativas y tal. Económicamente la verdad es que está muy bien. Pero a nivel de vida es un poco difícil pues conocer muy bien a los menonitas, ¿no? Es verdad que estas comunidades que no sabes muy bien cómo entrar, ¿no? Bueno, pues ahí hay interés. Primero, conocer las colonias menonitas. Hay unos museos en Filadelfia y te hablan un poco pues, más sobre la historia de la llegada de los menonitas. Entonces, esta parte está bien. Luego hay toda una zona de lagunas saladas que cruza el Chaco, que como digo es una zona muy árida. Entonces, cuando hay agua, ¿vale? Que hay algunos meses que hay un poco de agua, hay muchas aves migratorias en esta zona. Es muy bonito. Pero cuando no hay agua y están secas, como tienen mucho contenido en sal, todos los bordes de las lagunas pues tienen reflejos. Algunas son rosas, Hostia. otras son verdes. Es muy chulo. Y hay una bastante accesible si estás en Filadelfia, que se puede ir a Laguna Salada. Y después, otra cosa fantástica es si puedes ir a una de las haciendas de estas familias, que sería como un rancho, gente que
pues, básicamente cría vacas porque no se puede hacer mucha agricultura en esta zona del Chaco. Y la verdad es que yo tuve la oportunidad de ir con una mujer encantadora de 72 años, la señora Katy, que había recuperado toda su hacienda como reserva natural, estaba intentando que volviera a crecer el ecosistema, era una apasionada de los animales. Tengo que decir que el primer día que estuve con ella salió una serpiente anaconda de ¿Cómo no? 3 metros y casi me muero, y ella dijo, es una curiyú amarilla que está cruzando el camino, la dejamos. Y yo, bueno, pues la dejamos. Y la verdad es que fue fantástico estar con ella. Y la verdad es que además de la parte de naturaleza, añadía a ella su experiencia vivencial. Tenía 72 años, llegó a Paraguay con 3 y se acordaba de sus primeros años de vivir en toda esta zona del Chaco y lo difícil que fue para ellos y cómo tenían que hacerse amigos de los indígenas para ver qué comían, los grupos que viven en esta zona. Y era increíble, iba por el bosque y arrancaba una hoja y decía, chúpala, ya verás, es salada. Entonces la chupaba y decía, pues sí. Y decía, pues tú esto lo quemas y con las cenizas los pueblos originarios que viven aquí las usan para salar su comida. Y era como flipante, todo el tiempo. Entonces, eso podrías hacer en esta parte, que por ejemplo está un poco aislada. Serían unas 6 horas desde Asunción en coche por una carretera que está razonablemente bien. Esto, ¿Y mira, qué más? siempre me recuerda, porque últimamente siempre con todo el mundo a quien acabo entrevistando por aquí, siempre acabamos hablando un poco cuando hay comunidades más indígenas o más locales. El otro día hablaba con Víctor también de los viajes transhumantes, que parece que hemos perdido un poco la conexión esta con la naturaleza en todos los sentidos. Y que hay cosas muy básicas, como lo que nos estás explicando tú ahora, que dices, otras, son conocimientos que quizás se están perdiendo, pero que aún podemos encontrar zonas alejadas un poco de las grandes urbes, como aquí en Barcelona o supongo que en Asunción, que aún toda esta sabiduría perdura. Y es muy interesante, o sea, y tener el contacto con esta gente debe ser enriquecedor, pero... Te voy a decir que en general en Paraguay la gente tiene bastante conocimiento de su naturaleza. No sé si es por la educación que se les ha dado, por las tradiciones locales o por lo que sea, pero yo me doy cuenta que la gente reconoce los árboles, reconoce las flores, reconoce los pájaros con cierta facilidad y es un Está más buen lugar integrado. para contactar con esta parte más natural. Veo que se me está acabando el tiempo y quiero Tenemos decir que a los que les 17 guste la minutos. montaña hay una cordillera muy chula que es el Ubuturuzú, creo que lo he pronunciado bien, Ubuturuzú, ¿vale? Que es la cordillera más alta de Paraguay, tiene un pico que es el Trescandú, que es la montaña más alta, que se puede hacer un poquito de paseos y de ascensos a unas montañas de casi 1000 metros, digamos, pero no mucho más, o sea, es realmente fácil. Problema que, claro, en Paraguay hay una parte del año que hace bastante calor, es clima Sí, han tropical. preguntado por aquí, por el clima. ¿Qué tipo de clima hay en Paraguay? Bastante calor, o sea, excepto julio y agosto, que suelen ser meses fríos, pero para nada como un invierno aquí, en Barcelona. ¿Vale? Hay días fríos, pero normalmente se alternan unos días de bastante frío con días bastante templados. Entonces, frío quiere decir que a lo mejor hace 10 grados, ¿vale? O sea, Frío suave, sí. se puede vivir. Lo que pasa es que las casas no están preparadas para el frío. Eso pasa también, por ejemplo, en India, ¿eh? Que no tienen la calefacción, no cierran igual de bien, porque la mayoría del tiempo lo que quieres es que pase aire, ¿no? Y Ya que se que ventile todo. los meses de calor, que son, a ver, la mayoría del año en el caso de paraguayo, ¿no? Pues que te entre mucho aire. Entonces, el Bituruzú, y luego tienes ahora bastante desarrollo de todo lo que sería deportes de aventura y un poco turismo activo. Eso sí Ah, que hay mira. en reservas que están ya como más preparadas, mucho para el turismo local. ¿Vale? Veo que alguien me preguntaba sobre los hoteles. Sí. No, como decía, Paraguay no es un país que tenga mucho desarrollo comercial en la parte turística. Ahora está intentando hacer un poco de promo. Entonces, en los lugares donde todavía no hay hotelería, lo que se han inventado es como una homestay. Se llaman posadas turísticas de Paraguay. Son gente local que a veces puede ser súper divertido quedarte porque aunque la calidad a lo mejor no es lo que esperarías de un hotel, obviamente el precio es súper económico de este tipo de alojamientos y es un poco la experiencia también de vivir con la población local de los pueblos donde te toque. Yo que sé, me acuerdo de una señora que me dijo que ella había salido en Miss Posadera porque era la mejor de todas cuando se reunieron las posadas turísticas del Paraguay y me meaba de risa. Y luego, pues en las ciudades, que bueno, aparte de Asunción hay otras, los españoles fundaron 3, Asunción, Concepción y Encarnación. Ahí lo dejo, Qué creatividad. ¿vale? Y luego Ciudad del Este, pues sí que tienen hotelería estándar internacional, pero a unos precios fantásticos. Uno se puede quedar en hoteles 4 o 5 estrellas a una fracción del coste de lo que nos costaría en Europa o incluso en Asia. O
O sea, que en ese aspecto, si estás en ciudades, bien, si no, pues tienes un poco pues esta parte de las haciendas, como más turismo rural, que no hay mucho, pero el que hay, la verdad es que está muy bien, y después esta parte de las posadas turísticas, que sería más homestay en lugares un poco más remotos. Es ya un poco el alojamiento. Y otra cosa, si alguien va, por favor, mirad el calendario. Las fiestas paraguayas son increíbles, en el sentido de que son cero turísticas, cero comerciales. Entonces, la experiencia tal y como es. Tú te vas a bueno, no sé, la fiesta de la tradición misionera, que ha sido ahora a finales de enero, ¿no? En que un pueblo de Misiones, Santiago, lo que hace es recuperar un poco pues toda esta cultura gaucha, ¿no? De los cowboys de Sudamérica, ¿no? De las jineteadas y tal. Entonces las familias pasan, ¿no? Y desfilan toda la familia con sus caballos y tal. Y hay pues música tradicional, el chamamé, que se escucha mucho en la parte del sur de Paraguay, ¿vale? Que es una música que también tienen bastante en común con Resistencia y Corrientes en Argentina, ¿vale? Y luego pues las danzas tradicionales y tal, y un tipo de como corridas de toros que no son como las nuestras, sino que son más una exhibición de cuáles son las habilidades de la gente que vive en las haciendas, ¿no? Para lidiar con los animales. Obviamente no en ningún momento se les mata ni nada, es simplemente pues sale un novillo y se explica un poco pues cómo se le paraliza, si se le tiene que marcar o tal. Y eso por un lado, ¿no? Pues yo qué sé. Luego tienes pues los carnavales de Encarnación, que fuera de Paraguay a lo mejor no son tan conocidos. Tienen un sambódromo increíble, donde puedes ir ahí a ver pues un poco de estilo Río de Janeiro, ¿vale? Bastante Sambódromo. parecido. Sí, sí, lo mismo que el de Río de Janeiro, pero en Paraguay, en esta ciudad en Encarnación. Luego tienes, pues por ejemplo, las fiestas de San Juan, que celebran el solsticio de invierno y se hacen en todos los sitios, y hay como unas comidas típicas, unos juegos típicos, también todo muy relacionado con el fuego. Sería como lo opuesto al San Juan que se celebra en el Mediterráneo, ¿no? El solsticio de invierno, va a llegar el frío y se hacen todas estas fiestas con comidas de invierno. Y ahí, si vas al interior, a los pueblos, realmente se hacen todos los juegos tradicionales, que son la verdad muy chulos. Pero me quedo, si te tengo que explicar uno, antes de que se acabe esto, por favor, tenéis que apuntar en la agenda. Hay San Pedro y San Pablo, 29 de junio, ¿vale? Un pueblo que se llama Altos, de hecho una compañía de Altos se llama Itaguazú, ¿vale? Celebra una fiesta mestiza increíble en que los jóvenes del pueblo se visten como los enemigos tradicionales de los guaraníes, que eran los guaycurúes, que vivían al otro lado del río Paraguay, y los guaraníes les tenían mucho miedo. Entonces, se decía que los guaycurúes cruzaban el río Paraguay y entonces hipnotizaban a las guaraníes, que eran especialmente guapas, es una cosa que ha quedado, la mujer bella paraguaya, ¿no? Un poco una cosa mítica, y entonces se las llevaban. Entonces, en este pueblo todavía las chicas, en el centro del pueblo, bailan con fuego, ¿vale? Porque el fuego es como lo que las protege de estos guaycurúes que van a venir del bosque y las van a hipnotizar para llevárselas. Entonces, los chicos del pueblo se visten con unos trajes gigantes de hojas de banano y unas máscaras, ¿vale? Entonces, se ha mezclado la parte cristiana y se va a la iglesia a bendecir, pero imagínate por la noche en un lugar que está a 7 kilómetros por un camino de arena, absolutamente a oscuras, a las 9 de la noche empiezan a salir chavales, ¿vale? Pero tú no ves chavales, tú ves como unos seres que salen de en medio del bosque, ¿vale? Que van yendo todos hacia la iglesia y se ponen alrededor de la plaza del pueblo, bueno, que es como un descampado, ¿vale? Y suena música tradicional paraguaya. Y entonces las chicas están bailando entre ellas y los chicos del pueblo salen, ¿vale? Las cogen y ellas llevan el fuego en la mano y las hacen girar, ¿vale? Pues ahí estás, que, bueno, yo he ido 2 veces en 5 años y era el único extranjero, sin duda. Y hay poquísima gente de Asunción que vaya a pesar de que está 1 hora. Es una experiencia increíble porque en Paraguay cuando uno va a las fiestas estas tradicionales de los pueblos, es como la cosa auténtica, ¿vale? Uno no tiene que esperar como grandes fuegos artificiales ni supermonumentos tipo el Taj Mahal que te va a quedar la foto perfecta. Pero a nivel experiencial es flipante. O sea, si, por ejemplo, esta yo me la apuntaría y si pudiera viajar a finales de junio, seguro que iría. Para mí es una de las experiencias más bonitas que he ido. Luego, eso se alterna con unas parodias que se hacen de un poco la actualidad del pueblo y del país, en que personas del pueblo se como trasvisten y hacen como unos sketches divertidos, la mayoría en guaraní. Entonces, la verdad es que si no entiendes guaraní o vas con alguien que te vaya traduciendo, te quedas un poco así como, ¿qué está pasando, no? Pero la verdad es que también es muy divertido. Yo ahora que
más o menos pillo algunas palabras y sé un poquito de la actualidad del país, pues sí que voy entendiendo más cosas. La verdad es que está muy chulo. Y me dejo otras, yo que sé, San Francisco Solano, que se celebra en emboscada, que también tiene que ver un poco con los guaycurús. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Bueno, luego creo que sé, cada pueblo tiene la suya. Es que ahora no sé por cuál decirte. Ya te digo, yo soy muy fan de esta. Hay un documental que se llama Rúa, que lo podéis ver si os interesa y explica un poco toda la historia Rúa. de cómo funciona toda la preparación para esta fiesta. Ok. Luego la Semana Santa es muy bonita en Misiones, en San Ignacio Guazú. Hay una compañía Tañarandé que lo organiza uno de los artistas paraguayos bueno, más conocidos, que es Coqui Ruiz. Pero imagínate cómo es Paraguay, que tú vas a la puerta de la casa de Coqui Ruiz. Yo tenía una guía que ponía que podías ir a ver su taller. Entonces yo me planté en la puerta y le dije, hola, ¿esta es la casa de Coqui Ruiz? Es una casa bastante grande, ¿no? Y me dicen, sí, es por este camino. Y me metí con el coche, ¿no? Y llegué a la puerta y me dijo, ¿quién es usted? Y digo, no sé, aquí yo tengo una guía que dice que puedo venir a ver el taller de donde trabaja Coqui Ruiz. Y salió Coqui Ruiz con su tereré, ¿no? Y me dijo, pues pasa. Y nada, estuve ahí con él un rato y estuvimos charlando, nos estuvo contando cómo la compañía de autobuses La Misionera, antes cuando llevaba a la gente de Misiones a Paraguay, tú le dabas al conductor algo, una gallina o unos huevos o algo, y le decías que hiciera de taxi, o sea, que no te dejara en la estación de autobuses, sino que te llevara dejara al hijo o a la hija en tal dirección. Entonces el conductor de La Misionera, pues te llevaba. Era genial, o sea, él te iba explicando también muchas historietas. Qué El paraguayo pasada. es bastante cortado al principio, o sea, es otra imagen de América Latina que la que a lo mejor tenemos en España, ¿no? Gente que aprecia más el silencio y la tranquilidad y tal, pero también hay una parte cuando se abren, gente muy maja en la que le encanta compartir y sobre todo, como no hay muchos extranjeros, también le encanta que haya ese intercambio, ¿no? De qué te parece a ti el país, cómo lo estás viviendo, ayudarte al máximo posible, entonces eso se agradece. Pues sí. Sí, porque normalmente creo que también los países que se nota mucho en países en que son muy... Yo me encontré esto mucho, por ejemplo, en Ecuador, que son gente que sí que es un país que tiene turismo, o sea, bueno, por la dimensión que tiene, pero no tampoco tan masificado quizá como otros países de Latinoamérica. Y sí que te Ujú. encuentras que son gente muy agradecida porque tú tengas interés en su cultura y en su país. Y en cuanto le preguntas Exacto. un poco, están enseguida encantados de explicarte y de mostrarte lo que sea. Y eso realmente, A mí ostras, se también me agradece dio un un poco esa montón. sensación Ecuador, a lo mejor es también como el hermano pequeño de Perú, ¿no? Todo el mundo quiere ir a Perú, pasa un Sí, poco de Ecuador y Ecuador es un país muy interesante. Y un impresionante. poco pasa también con Paraguay, ¿no? Mucha gente te dice, sí, es que fui a las cataratas de Iguazú y fui a Paraguay para que me pusieran el sello. Y lo Sí. único que hice fue cruzar la frontera, ver los grandes almacenes que hay en Ciudad del Este, en la parte de frontera, y ni siquiera conoció nada de Alto Paraná, ¿no? Entonces, eso sí que es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? Que la gente vaya un poquito más adentro si viene de Argentina o de Brasil. Pero digo, yo pienso que realmente Paraguay se merece un viaje de 2 semanas, teniendo en cuenta eso, pues que te va a interesar el Chaco, que te va a interesar la naturaleza, incluso puedes hacer unos safaris que se hacen para ver el jaguar, en toda la parte del Chaco hay bastante, pero es un poco complicado llegar a las zonas y creo que me estoy quedando sin batería en los textos, así que me los quito, ¿vale? Los iPods. Sí. No, mira, Bueno, mira, nos quedan, ¿qué? me ¿Seis quedan cosas minutos? apuntadas, pero ya no te digo más porque se está acabando el tiempo. Bueno, No sé para si ha la quedado alguna próxima, pregunta. mira, sí, exacto, no sé si queda alguna pregunta, yo voy soltando de mientras. No, un poco a modo de reflexión, que, ostras, se me antoja como un país muy tranquilo, de mucha naturaleza, y últimamente parece que después de todo lo que está pasando, ya no solo aquí en España, sino en todo el mundo, parece que la gente tiene muchas ganas de conectar quizá con esa parte nuestra más natural y más tranquila, de no correr tanto, de buscar Ujú. otra manera de viajar y otro tipo de turismo. Y Paraguay, la verdad es que da Sí, muchas mira, ganas de aquí ir y de estoy salir un pasando un poco del itinerario poquito, este. ¿vale? Y por ejemplo, dice la mejor época para ir en agosto, que florecen los lapachos, ¿vale? En Paraguay, por ejemplo, la naturaleza, los árboles son gigantes y cada época del año tiene sus árboles que florecen. Particularmente hay uno que es un poco como el más mítico, el tallé, el lapacho, que florece en rosa y en amarillo todo el árbol de golpe, ¿vale? Los rosas son todos rosas, los amarillos todos amarillos, y donde hay una zona que hay muchos de estos árboles, pues podrías vivir exactamente lo mismo que un hanami en Japón. O
O sea, te sientas debajo de unos lapachos y te van cayendo las flores amarillas o rosas y es alucinante la Qué chulo. cantidad y las dimensiones de los árboles en Paraguay. Es verdad que el apache es el más famoso, pero yo ahora estuve en enero y tampoco me acuerdo de cómo se llamaba el árbol este de las flores amarillas de enero, pero unos árboles gigantes que hacían unas flores preciosas, entonces ibas por el bosque y veías pues, todo el bosque en amarillo, ¿no? Y claro, a lo mejor ya te digo, es una cosa como más experiencial, ¿no? Que, bueno, no te va a quedar la foto perfecta y a lo mejor, pues cuando lo explicas, alguien te dice, pues total, había unos árboles con flores, pero las dimensiones de estos fenómenos en Paraguay, un país que tiene tanta naturaleza y que tiene tan poca población, pues son muy distintos, ya te digo, te mueven un poco por dentro. Y yo me acuerdo, o sea, cada vez que voy a un lugar donde hay muchos de estos árboles y tal, y vuelvo y pienso, hostia, pero es que he tenido una suerte, he hecho unas fotos que han salido una mierda, pues cosas como son. Porque no, claro, si tienes un dron y puedes hacer una vista ahí, una Claro, o sea, cenital así y tal, todo. pues se ve como es, pero en la realidad pues es más la experiencia, el tocar, el oler, el sentir e intentar que no te salgan serpientes, siempre, muy importante. Madre mía con las serpientes, Enrique. Y Yo es además que que... yo creo que en la India también deben haber unas cuantas. No, no hay tantas. ¿No tantas? No, Ah, no, no, vale. no. Yo en Paraguay he tenido muchísimo más conexión con la naturaleza. Una vez, por ejemplo, yendo a un lugar donde, bueno, el recinto arqueológico que hay, donde hay petroglifos los más antiguos de Paraguay, iba conduciendo mi Mini Cooper, que se llama Gonzalito, que lo puse por si alguien ha visto que dije, este es Gonzalito, es mi coche, y pasó una tarántula gigante así, que le llaman la araña pollito, que no pica, pero es súper grande, y pasó caminando en el camino y paré el coche y digo, mierda, una tarántula. Claro, la tarántula iba a su rollo, claro, tampoco no iba a por mí, pero o sea que tienes todos estos encuentros, sobre todo con aves. Ya te expliqué que un día vi correr ñandúes, o sea, Sí, avestruces salvajes, al lado de la carretera y pensaba, pero ¿quién tiene aquí un criadero de avestruces? Y me dijeron, no, estos son ñandúes, esto es salvaje. Y yo, vale. No sé, muy chulo. qué bien. Entonces, bueno, veo que se me va a acabar el Sí, tiempo. exacto. Así que, por favor, si alguien quiere saber más sobre Paraguay, seguidme. Tengo una cuenta que voy a empezar a desarrollar más sobre Paraguay para no contaminar esta delicatessen en la que siempre he estado hablando de India y ahora sería como un poco raro, pero es un país que merece la pena, ya os digo, y que en el futuro va a tener mucho futuro precisamente porque parece que estamos cambiando un poco y buscando pues otro estilo de viajar y vamos a tener que Sí. adecuarnos a ciertas condiciones en los próximos años. Y ya no solo a nivel de tranquilidad, ni aprovecha para despedirnos, que quedan 2 minutos, ya no solo a nivel de países más naturales y de que, ostras, si me dices que está cruzando una tarántula o una serpiente o que están corriendo avestruces al lado de la carretera, sí que quizá tenemos que avanzar un poco hacia esto de vivir un poco más en coordinación con la naturaleza. Exacto. Dejarla hacer y, oye, ¿qué tiene que pasar? Pues te paras con el talito y que pase. Claro, es que es tu espacio. Muchas veces en Europa pues vivimos un poco como exentos, ¿no? En nuestras ciudades o en nuestros pueblos uno pues no se encuentra nada de nada, ¿no? Nunca hay ningún animal. Es un pájaro y es una cosa como milagrosa. Y en cambio pues en otros países, en India también, la naturaleza está siempre muy presente, ¿no? Pues, bueno, en América Latina particularmente pues Sí, la verdad es que sí. es verdad que es una zona mucho menos poblada y en ese aspecto pues la naturaleza pues ocupa el espacio que se merece. Sí, mira, me has saltado el aviso ya. 1 minuto y 40 segundos nos quedan. Bueno, Acabo ya. espero que te haya gustado y que les haya gustado al público, que he visto aquí que había unos cuantos, no he podido leer nada de lo que decían, pero lo podréis recuperar. Sí, exacto. Lo vamos a tener en YouTube, este vídeo también. Y bueno, que tenéis el contacto de Enrique y el de Tranná para preguntar cualquier cosa. Y nos han dicho incluso de que por favor que montemos ya un viaje en grupo para el año que viene. Es complicado, pero a mí me encantaría. Yo creo que ahí hay un potencial. Ya lo haremos. Me formaré. Claro, lo mío es la India, pero me formaré más y a ver si lo puedo hacer yo a Paraguay. Acuérdate Bueno, que me has invitado para hablar de la India un día, ¿eh? tranquilo que te voy a dar cita y hora dentro de 2 días. No te preocupes. Perfecto. ¿Vale? Y nada, Bueno, a todos los que nos han escuchado, un abrazo muy fuerte, que muchas gracias por estar aquí y recordaros que, bueno, que estamos aquí todos los miércoles, todos los viernes, hablando de destinos, de maneras de viajar, de muchas cosas, todas relacionadas con el mundo del viaje e intentando sacar un poco a conclusiones sobre, bueno, pues, qué tenemos que hacer a partir de ahora y qué mentalidad tenemos que impartir en todo esto y aprender. Y nada, que espero que estéis todos bien. Enrique, un abrazo muy fuerte
Espero que la próxima vez ya nos veamos cara a cara. Bueno, supongo que será el de la India, antes de que nos veamos cara a cara, pero que no quede tanto ya y nos podamos ver pronto, ¿vale? Perfecto, gracias. Un abrazo muy fuerte a todos, que vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego.